Propicios días a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo. En este caso, bueno, me apetecía ver un poco de la actriz esta de Julia Ormond, que bueno, en los 90 estuvo, estuvo en boga de alguna manera, ¿no? Y sobre todo gracias a, creo que a Leyenda de Pasión, creo que es su papel más importante en ese momento, donde luego le lloverían las películas, ¿no? De alguna manera, sobre todo los 90. Luego ya, bueno, no ha parado de trabajar, pero bueno, ya es una actriz que tampoco se ve que se la tenga mucho muy en cuenta. Y bueno, y ya de momento pues me apetecía también un poco al viaje a los 90, ¿no? Y revisar un poco del cine de esa época. Bueno, en definitiva, vamos al lío. La primera película es Mila Misterio en la nieve, que bueno, es una adaptación de una novela, donde bueno, tenemos digamos que un suceso trágico, que el cual pues bueno, esconde un misterio, el cual bueno, evidentemente siempre están, lo típico es que van a estar implicados unas grandes empresas, grandes fortunas detrás de alguna manera, y eso es lo que bueno, de alguna manera pues desemboca o desencadena todo los acontecimientos de intentar descubrir, en este caso por parte de la protagonista Smila, de descubrir qué pasa, ¿no? Debido al vínculo que tiene con, digamos, con ese suceso, sin desvelar gran cosa, porque bueno, yo estas películas muchas veces las veo sin leer ni siquiera sinopsis. Entonces, bueno, yo intentaré hablar un poco, pero sin entrar demasiado, espero. Bueno, en definitiva, ese suceso, pues bueno, desencadena ese búsqueda, ¿no?, de la verdad, ¿no?, debido a que bueno, la policía pues de alguna manera empieza a no tener mucho interés, ¿no?, por la resolución del caso, ¿no?, y en vista de que hay algunos elementos que no cuadran, y esos elementos lo que no le cuadra es Mila, ¿no?, como ella como científica pues y analítica, pues bueno, hay algo que no le cuadra, ¿no?, y entonces pues decide investigar por su cuenta, ¿no? Aquí en un trasfondo, esto es una película danesa, en ese trasfondo de Dinamarca y Groenlandia, ¿no?, también, y bueno, nos pone de fondo el tema de los pueblos de aquellas regiones árticas, ¿no? Digamos, no sé cómo decirlo, indígenas, no sé cómo decirlo, en fin, los pueblos que había habitando de toda la vida en esos parajes árticos, ¿no? Y además, de hecho, la película, la primera secuencia es, digamos, vemos a un miembro de estos pueblos que está cazando en el hielo, ¿no? De lo típico que haces un agujero en el hielo y esperas con la lanza pues para pescar el correspondiente presa, ¿no?, para comer, ¿no? Y en ese momento pues se ve como cae del cielo pues lo que viene a ser un meteorito. Estamos hablando que esto es una especie de flashback, ¿no?, que nos presentan directamente hasta la actualidad con ese suceso trágico que de alguna manera va a tener una conexión, ¿no?, con todo esto que se va a desarrollar. Tenemos un personaje de Smila que realmente tiene una personalidad muy peculiar. La verdad es que no es... digamos que es poco sociable, de estos tipos carismas, ¿no?, que son más solitarios en este sentido y que bueno, se valen por sí mismas y no tiene mucho más contacto, ¿no? En este caso lo que hace, bueno, que la relación con los diferentes personajes de lo que es la trama de la película pues parezca un poco como raro, ¿no? Porque claro, como son caracteres tan diferentes y esa relación y esa personalidad tan peculiar que tiene, tan de alejarse un poco de la de la sociabilidad, por decirlo de alguna manera. Y bueno, lo que forma un poco también eso, el carácter un poco del personaje y el carisma, ¿no?, y lo que nos va a presentar. Luego el tema del desarrollo de la película, pues bueno, es suficientemente entretenido. Recordemos que la película está dirigida por Billy August, que es el director, por ejemplo, de la Casa de los Espíritus, por ejemplo, otra adaptación de otra novela, y que bueno, aquí en definitiva yo creo que el ritmo es lento, no es muy, evidentemente no es rápido, pero con lo suficientemente entretenido para que
tengas interés un poco en avanzar en la trama. ¿Qué pasa? Que en los últimos minutos se acelera todo demasiado, ¿no? Para mi gusto es lo que le falla un poco para mí, modo de ver, es el final, que se apresura un poco todo, ¿no? Empiezan a haber como pequeños giros repentinos, muy rápidos, sin desarrollo, sino que se van exponiendo, digamos, como una metralleta, ¿no? Y para desembocar en el final absoluto, ¿no? Que es desvelar el misterio que nos lleva, pues, estar pensando durante todo el metraje de la película. Por lo demás, yo creo que es recomendable, es una película danesa, ya digo, y creo que con nacionalidad danesa, aunque tengamos a Billy August y tenemos otros, digamos, actores internacionales como Gabriel Byrne y Richard Harris, que hace un papel bastante secundario, pero va a estar, digamos, como tema de fondo, ¿no? A lo largo de la descubrimiento del misterio, por decirlo de alguna manera. Siempre sabías cómo volver. Sí, padre. ¿Cómo explicas eso? No lo sé. Lo sabía. Eras todo un águila exploradora. Una auténtica Nanook del norte. Déjalo, Benja. Deberías usar Brentan. ¿Qué? Brentan, para los hongos de los pies. Es que no son hongos. Solo se pueden coger a partir de tu edad. Los adolescentes también los cogen, sobre todo los que hacen ejercicio, y se extienden fácilmente hasta la ingle. Bueno, pues Sabrina y sus amores, que esta es película del 95 dirigida por Sidney Lumet, ni más ni menos, y que bueno, la anterior era del 97, si no lo he dicho. Bueno, esta es del 95 y bueno, Sabrina y sus amores, ¿no? Que en versión original pues creo que se llama Sabrina directamente, pero bueno, es un remake, ¿no? De aquella película de Audrey Hepburn con Humphrey Bogart, que esa película, la clásica o la original, creo, pues si no hay anteriores, ya digamos hace mucho tiempo que no la veo y la tengo que revisionar un poco, pero vista esta sin tener mucho recuerdo o un vago recuerdo de lo que fue la clásica, la verdad es que Sidney Lumet hace un buen trabajo. La verdad es que tiene una estructura bastante bien sostenida. Esto es una película romántica, ni más ni menos, y que bueno, y habla un poco de esa idealización del amor, un poco, porque el personaje es, digamos de alguna manera, representa un poco la ingenuidad, un poco de esa idealización de la persona a la que, digamos, primeros amores sobre todo, ¿no? Donde estamos idealizando de una manera bastante más extrema, ¿no? a la persona, que luego realmente pues bueno, pues no tiene por qué ser tal como nos las imaginamos, ¿no? En este caso ya digo que a pesar de ser ya, bueno, las peleas románticas que están, vamos, que hay apuñados, pero creo que Sidney Lumet hace un buen trabajo de dirección y creo que la estructura está muy bien y digamos cuenta la historia de una manera bastante digamos que no te descuadra, ¿no? Que es un montaje que es como natural, no se siente natural, por decirlo de alguna manera, el desarrollo de la película. Y ya digo, Sabrina, pues bueno, tenemos que esto es todo una especie con un fondo, por decirlo de alguna manera, un poco poético, ¿no? Ya digo, porque esto idealiza un poco ese primer amor, esa ingenuidad, ¿no? Que de esos primeros amores, entonces todo es un poco dulce, ¿no? Entonces esto quizá puede pecar un poco de dulce, pero yo creo que dentro de todos los clichés, ya digo que es un buen trabajo, bastante recomendable, ¿no? Y además, a pesar de ser un remake, que muchas veces los remakes pues no son muy allá, ¿no? Pero creo que, ya digo, sin tener un recuerdo firme de lo anterior, es un buen trabajo. Bueno, pues eso es Sabrina, que viene de, ya dicen que viene de un poema, ¿no? ¿Por qué te llamas Sabrina? Pues viene de un poema y tal. Y bueno, todo va un poco eso de cómo la hija del chofer de la familia millonaria pues está enamorada del hijo de esa familia, ¿no? Luego tenemos al hermano, que está interpretado por Harrison Ford, que es, digamos, el que va a meter un poco el interés de la familia, el
poder adquisitivo, los intereses comerciales por medio del amor, ¿no? Esto es el típico cliché del el dinero frente al amor, ¿no? Que es más importante, sino tener los lujos, el dinero o realmente el verdadero amor, ¿no? Es un poco eso. Y creo que, ya digo, pues este personaje se va a París, ¿no? Una muchacha inocente, ingenua en ese momento, y que bueno, pues empieza a aprender cosas, empieza a enterarse también de que por interés un matrimonio de conveniencia a través de la persona del hijo que está enamorado, pues se está estableciendo, ya digo, por intereses comerciales donde millones están en juego. Y bueno, pues ella se entera, pues todo ese proceso que ella pues va soportando un poco, a pesar de que siempre va a estar siempre enamorada de este personaje, ¿no? En este caso, pues bueno, vuelve de París con una estética, una elegancia propia de lo típico de la moda de París. Esto, no sé, habéis escuchado un poco esa frase de esto se lleva en París, es lo último, ¿no? Porque París es un centro de moda, de tendencias, de lo que se va a llevar un poco, y por lo menos en esa época era una de las plazas más importantes. De hecho, trabaja para Vogue, ¿no? En concreto. Y bueno, pues regresa, pues bueno, el hijo se queda fascinado, entonces se replantea ese matrimonio y claro, su hermano, al ver peligrar los millones, pues interviene intentando manipular esa relación, por decirlo de alguna manera, para que se acabe casando con la que conviene, ¿no? Y bueno, y ya digo, todo esto pues bueno, pues va a llevar a que se abra una relación entre el personaje de Harrison Ford y la propia Sabrina, y que Harrison Ford está muy bien, la verdad es que en esta película hace un buen trabajo. De hecho, en los momentos en que, bueno, en esa relación se va abriendo, se va sintiendo que Harrison Ford tiene algún tipo de conflicto, ¿no? En las miradas, en la forma, en los gestos, pues se va viendo de que de alguna manera, aunque sabe que está manipulando la situación, pero hay algo que le está chirriando, ¿no? De alguna manera. Y bueno, y lo que va a desembocar, pues bueno, en toda una serie de lo que viene a ser una especie de como una comedia romántica, por decirlo de alguna manera, bastante suave, no una comedia de gags, sino una comedia suave, ¿no? Y bueno, en definitiva ya digo que es un buen trabajo de dirección en general, está bien estructurada, compensada de alguna manera y cumple su función perfectamente como una película de, ya digo, una comedia suave, romántica y que, bueno, con su definitivo desembrollo, ¿no? Y bueno, pues ya digo, también recomendable. Esta, yo creo que en cuanto, bueno, y tenemos la música de John Williams, ojo, que aquí tenemos gente importante, no solo Sidney Lumet, y bueno, en definitiva eso, recomendable. Pero si solo llevas ahí 2 semanas, dudo que todos los parisinos piensen que eres idiota. Será porque aún no los he conocido a todos. Sabrina, eres demasiado dura contigo. Trata de disfrutar. Lo más importante es que estás lejos de aquí, teniendo nuevas experiencias, viendo el mundo de otro modo, haciendo nuevos amigos, sin pensar constantemente en ya sabes quién. Bueno, pues tenemos El primer caballero, dirigida por Jerry Zucker, que bueno, venía, bueno, sobre todo de comedia, como Aterriza como puedas o Top Secret, ¿no? Un poco en ese estilo de comedias, y que luego hizo Ghost, ¿no? Una película que dio un bombazo en su momento como película romántica, y que supongo que le dieron este proyecto un poco también por ese éxito que tuvo con Ghost, ¿no? Esta película, pues digamos que baja bastante, porque si ya decía que en Sabrina no se arriesga, aquí menos todavía. Es típico momento clásico. El tema de la leyenda de Rey Arturo aquí queda muy difuminado, coge los elementos que le da la gana en función de hacer una película en pos de Richard Gere, básicamente. Si os gusta esta forma clásica de héroe intrépido, que bueno, de que bueno, todo el mundo admira, ¿no? De
que me parece un pelín forzado, no lo siento muy natural, no sé, me chocaba un poco, no sé, esa forma de introducir al personaje, pero bueno, entra dentro de lo clásico, ¿no? Un poco de héroe de acción, pero en este caso ambientado en lo que viene a ser la época medieval, ¿no? De alguna manera, ¿no? La época de esta leyenda, dentro de la leyenda de Rey Arturo. Ya digo, coge 4 elementos de la propia leyenda, por aquí y por allá, y bueno, en pos, ya digo, yo creo que Richard Gere, más que la acción, que ya digo que no lo veo como natural, a mí personalmente no me entra como personaje de acción, ¿no? Como pueden ser otros actores, ¿no? Que están más acostumbrados a ello. Funciona mejor en la parte romántica, que tampoco es que anden demasiado. Está Ginebra, que también tenemos que presenta un personaje, digamos un rol femenino fuerte, bastante interesante, porque empieza jugando al fútbol allí, bueno, una suerte de fútbol, no al fútbol concretamente, pero bueno, una suerte de fútbol allí, de deporte, como dirige un poco su feudo, ¿no? Por decirlo como más, o como se llame eso en concreto. Y bien, pero eso lo tenemos en los primeros minutos. Luego después todo pasa directamente al tema de Richard Gere, de Lancelot, ¿no? O no, Lanzarote, creo que me estoy confundiendo. Lanzarote con, bueno, y el tema de Rey Arturo, de bodas de conveniencia y tal y cual. Se pasa a la película Richard Gere, digamos, rescatando a Ginebra durante toda la película. O sea, ya digo, te presenta un personaje que parece interesante, pero luego tampoco es que tenga un desarrollo mucho más interesante, ¿no? Se queda un poco en la aventura clásica de toda la vida, ¿no? Un poco al héroe, ¿no? De turno, ¿no? Y un poco, bueno, pues como arriesgo su vida, dándole un fondo dramático, que tampoco está muy desarrollado este fondo. Hay una especie de flashback y tal, pero no sé, no. Al ser una película que yo creo que pretende ser más de acción, entiéndeme, dentro de lo que es el ambiente medieval, más que otra cosa. Y yo creo que suele tener fallida. No está ni Excalibur ni Merlín en una leyenda como Rey Arturo, pues deja esto un poco plano también, un poco todo no le quita mucha épica, ¿no? Digan, por decirlo de alguna manera, si quieren pretender que tenga algo de épica, ¿no? Como los Caballeros de Arturo, la Mesa Redonda, no da la impresión, no, a mí por lo menos no me impresionó en ese momento. Estaba bien el cine y la verdad es que quedé un poco desfavorecida en este sentido. Quizá esta es la más floja de las 4, creo. No me termino de convencer demasiado, pero bueno, si gusta el ser más clásico, ¿no? En este tipo de aventura y de cine, pues puede funcionar, pero ya digo, no brilla demasiado. Por mí, es decir, no arriesga nada prácticamente, no innova, simplemente, bueno, coge lo que conviene para lo que es el objetivo de la película, ni más ni menos, y no tiene mucho más. Vamos con la siguiente. Casaos con el rey, Ginebra, pero amad al hombre. Solo conozco una manera de amar, milord. Y es en cuerpo, alma y corazón. Bueno, y terminamos con Leyendas de Pasión de Edward Zwick, ¿no? Que bueno, venía del éxito de Tiempos de Gloria y bueno, y hacemos una adaptación épica de otra novela. Luego haría Estado de Sitio, Diamantes de Sangre, En honor a la verdad. Son películas que más o menos sí me han gustado. Luego tiene otras que, bueno, tampoco, como la segunda parte de Jack Reacher, no sé, que tampoco es que me haya entusiasmado, pero bueno, se ha ido desinflando un poco también este director. Pero creo que esta adaptación, pues bueno, que creo que ganó el Oscar a la mejor fotografía, si no me equivoco, y que, bueno, evidentemente los paisajes son un protagonista importante en todo, en dar una ambientación un poco de
de todo lo que es la familia, ¿no? De unas generaciones detrás de otra, y es la historia de una familia, ¿no? Donde tenemos un padre que se retira de la guerra porque encuentra un sinsentido la guerra, dice que esto es ridículo, y ya pues se retira, pues se coge una granja en un terreno por allí donde más le gusta, y allí organiza su vida, ¿no? Lógicamente con sus 3 hijos, y que su mujer, pues bueno, no aguanta mucho esa vida rural, por decirlo de alguna manera, y se traslada a la ciudad. Esto está ambientado pues a principios del siglo XX, entre 1910, años 20, más o menos la primera década de los 10, de los 20 aproximadamente, ¿no? Y ya digo, pues todo, digamos, se empieza a irrumpir a base de que, bueno, el hijo menor pues trae a su novia, digamos, con la que tiene intención de casarse. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, aquí hay una interacción un poco, sorprende un poco a la propia familia, deja un poco impactados también a la entrada de esta mujer en la familia. Y no solo eso, sino que en ese periodo tenemos la Primera Guerra Mundial, lo cual sobre todo el hijo menor pues se siente en la obligación de alistarse y de llegar allí, ¿no? Lo cual rompe todo lo que es el plan, digamos, más tranquilo que el padre había imaginado, ¿no? De alguna manera todo empieza a romperse, ¿no? Y entonces pues bueno, pues se va a la guerra y con ello pues sus hermanos, ¿no? Y bueno, pues siguen los acontecimientos y pasan una serie de cosas determinadas, donde nos va contando una historia, donde se cristaliza pues en una historia de amor que no se puede materializar de alguna manera. No es un amor que de alguna manera se desarrolle de una manera natural, sino que se ve interrumpido por los traumas, lo que pasa durante los acontecimientos que van pasando, los diferentes caracteres de los diferentes personajes, los hijos frente al padre, y la verdad es que todo esto desemboca en un determinado final donde lo hace bastante épico y elegante, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un final bastante emocional, puedo llamarlo, ¿no? Y bueno, pues esto es, no sé, aquí lo han llamado leyendas de pasión. Bueno, sí, de alguna manera, esas pasiones que van durante los personajes. Tenemos una localización espectacular, ¿no? En esas montañas, en mitad de la montaña, ¿no? Y con esos prados, esos lagos, etcétera, o ríos, lo que sea correspondiente. Y que la verdad es que tenemos la música de James Horner, que he de decir que para mí creo que es uno de los mejores trabajos que tiene James Horner. Y además estaba muy atento un poco a los acontecimientos y demás, y la música creo que no reconocí el típico parabaram, ¿no? Ese tipo que no sé si aquí creo que lo hace muy sutilmente, pero no me he llegado a dar cuenta. Porque tampoco estaba especialmente atento en la música, porque es bastante bonita y ambienta muy bien lo que es el tema, esta idealización un poco de estos de determinados momentos, ¿no? Que lo hace bastante preciosos, ¿no? O preciosistas, y que bueno, no deja de interesarte, bueno, la historia de unas generaciones detrás de otra. Padres, hijos, abuelos. Bueno, lo de los abuelos se eliminó. Hay una secuencia de eliminadas que salen los abuelos de los 3 hijos protagonistas, pero no se cortó eso, ¿no? Y digamos, pues bueno, ese tenemos al personaje de Tristán, que hace de Brad Pitt, que digamos es el más protagonista de la película, donde es el más salvaje, ¿no? Un poco el más incontrolable, ¿no? Y que tiene una relación con la naturaleza a través de ese le acoge de alguna manera una persona india, y entonces bueno, con fuertes
arraigos culturales, ¿no? Y esa cultura india se entremezcla con la cultura de la propia, bueno, en que lo típico, los blancos, ¿no? Lo llamaban en su momento, ¿no? Y está bastante hecho con bastante respeto, una familia que respeta sobre todo, pues ya digo que el padre se retira por el sinsentido de estar luchando contra los indios y que no encuentra ningún sentido. Y en fin, la guerra, los gobiernos, pues el padre está un poco muy en contra de todo esto, y esto se refleja muy bien en el carácter. Anthony Hopkins hace un excelente trabajo, sobre todo en la parte final le toca hacer un papel complicado, y lo hace bastante bien, muy bien, por cierto. Y bueno, Brad Pitt está comenzando y donde iba a explotar su éxito, sobre todo con esta película, a pesar, no sé si que luego fue luego lo ficharon para Seven, que fue ya el espaldarazo definitivo, ¿no? Que todavía no sé, creo que si no lo recuerdo mal, no se había estrenado todavía Leyendas de Pasión, todavía no había esa explosión y ya estaba fichado para Seven, ¿no? Con David Fincher, lo cual tuvieron una suerte increíble, ¿no? De que luego explotara el éxito. Que por cierto salen muchas películas donde se reflejan videoclubs, aparece siempre alguna carátula de Leyendas de Pasión de fondo, pero bueno, es una de las mejores películas que, digamos, de este grupo, por decirlo de alguna manera. Está basado en un libro con todo lo que ello conlleva, ¿no? De la historia, de una historia familiar, dentro de un contexto, ¿no? De lo que es el inicio de, sobre todo, el arranque de la modernización de los Estados Unidos, después de haber pasado todo el tema del viejo oeste. Aquí pasamos ya a la modernización directamente un poco de los Estados Unidos, ¿no? Y ese trozo de guerra, de parte bélica, ¿no? Bastante interesante porque, bueno, porque ocurre una determinada cosa que nunca había visto, no lo recordaba, y me volvió a sorprender. Digo, caray, en este ambiente que estamos acostumbrados a cine bélico como Senderos de Gloria, otro tipo de... Aquí el tono es bastante diferente en un determinado elemento, ¿no? Que tampoco quiero desvelar, ¿no? En esta película, para los que no ya la hayan visto, si no ya saben a lo que me refiero, ¿no? Respecto a su hermano. Y la verdad es que, bueno, todo sigue bastante, digamos, no sé cómo decirlo, es una epopeya, no sé cómo definirlo, ¿no? En definitiva. En fin, recomendable. Y sin más, pues bueno, hasta aquí está repaso para no extenderme mucho más en este pequeño comentario, ¿no? de estas 4 películas. Hasta la próxima, chao, chao. Aquí no hay nada que ver. Dispérsense. ¡Vamos! Aquí no hay nada que ver.